Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. ¿Qué tal, señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Ustedes ya nos ubican, ya nos conocen, ya nos identifican. Este es un espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Con mucho gusto les saludamos a través de la radio en todo el territorio. Presencia en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. También estamos en el internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Y este programa también de manera simultánea se emite a través de la televisión legislativa, señal abierta, en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Así como en otras oportunidades, les solicito a ustedes, les invito muy cordialmente para tener mucha atención respecto del tema que lo vamos a abordar el día de hoy. Se ha venido hablando bastante, vamos a seguir conversando bastante y luego seguiremos charlando bastante sobre la enmienda a la Constitución. Por ello, hoy dos invitados muy especiales. En primer término, estaremos conversando con el señor asambleísta presidente de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la enmienda constitucional que fuera solicitada y calificada por la Corte Constitucional de parte de Alianza País. Se presentó ese planteamiento. Nos referimos al asambleísta Juan Carlos Casinelli, representante de la provincia de Guayas por Alianza País. Él estará con nosotros en la primera parte. Y en la segunda parte estará el arquitecto Patricio Donoso, representante nacional de CREO y también integrante de esta comisión. Saludamos con el primer invitado. Doctor, qué gusto. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Nancy. Muchas gracias. Un saludo a esa inmensa audiencia de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Con esa cobertura totalmente nacional, especialmente en la radio. Para quienes siguen por internet a nivel mundial, ¿sí? Es un sonido digital que llega a todos los sitios del planeta. Por eso nuestro saludo también a ustedes, especialmente ecuatorianas y ecuatorianos que siguen de cerca el desenvolvimiento del país, de la Asamblea Nacional a través de esta vía. Hemos identificado al programa del día de hoy con un titular que responde a una pregunta. ¿Cuánto puede incidir la comisión en el texto de la enmienda? Y esa es la primera pregunta que le planteo al doctor Casinelli. ¿Cuánto puede incidir la comisión en el texto de la enmienda constitucional que se trabaja? Bueno, gracias. Primero, el procedimiento que sigue esta comisión es inédito. Es decir, jamás en el Ecuador se ha abierto un debate donde la Asamblea Nacional se traslade a los distintos territorios durante 12 meses para escuchar de la ciudadanía sus distintas opiniones sobre los distintos puntos de la enmienda. No es un debate que se puede centrar en un solo tema, hay 16 temas. Hay gente que está a favor de unos y en contra de otros. Hay gente que, siendo por ejemplo de Movimiento País, que fue quien propuso estas enmiendas, no está a favor de todas. Y hay gente de oposición que le parecen algunas interesantes. Por lo tanto, cuando usted me hace esa pregunta, Nancy, yo le contesto, la comisión está abierta a todo cambio que no violente en un momento dado, obviamente, el principio de la constitucionalidad, de la forma en que se deben manejar esos cambios y lo que resuelva el Pleno el día de mañana, y además a todo cambio que permita, a través de estas enmiendas, dar a la ciudadanía un mayor empoderamiento de sus derechos constitucionales, porque no se trata de otra cosa la reforma constitucional. Es una enmienda a la Constitución con temas que van a tener una trascendencia fundamental en nuestras vidas, en este presente y en el futuro. Y sin embargo, las voces se multiplican para cuando dicen, ¿y por qué no nos consultan? ¿Y por qué no nos preguntan a nosotros? Porque esto, si bien lo está haciendo la Comisión de la Asamblea en territorio, podría ser de otra forma como se plantea en la consulta popular, por ejemplo. Puede ser de otra forma. Nunca hemos dicho lo contrario. ¿Y por qué no la enmienda a través de la Asamblea Nacional? Esa es la otra pregunta. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que para reformar la Constitución hay dos vías. La una, la consulta popular, la otra, la enmienda. ¿Cuándo es obligatoria la consulta popular? Es obligatoria cuando aquello que usted quiere reformar afecta o la estructura del Estado o tiene una regresión de derechos. Cuando no sucede aquello, usted lo puede hacer a través de la enmienda, de acuerdo a lo que dice la Constitución, y a través de sus representantes, que son los asambleístas. Ahora bien, ¿quién dice cuándo afecta o no afecta o cuándo hay una regresión o no de derechos? La Corte Constitucional.
que ya dictaminó. Cuando la Corte Constitucional indicó que de los 17 temas presentados, 16 no constituían una regresión de derechos ni afectaban a la estructura fundamental del Estado, le mandó una resolución a la Asamblea Nacional que se convirtió en obligatoria. Nosotros tenemos la obligación de acatar lo que dictaminó la Corte Constitucional en cuanto al tratamiento, pero además de impulsar lo que dice la Constitución en cuanto al procedimiento. Si hay sectores que quieren impulsar una consulta popular, no la veo que la quieran impulsar sobre los 16 temas. Me parecería que enfocan mucho más el tema de lo que ellos llaman reelección, y que puedo aclarar por qué hago este énfasis. Es un tema que tienen que impulsarlo a través de las vías correspondientes. Nosotros, desde la Asamblea, tenemos la obligación de durante estos 12 meses hacer los conversatorios con participación ciudadana para que conozcan el contenido, para que sepan por qué es importante y para escuchar y receptar cómo pudiéramos mejorar ese texto. De esos conversatorios, ¿ustedes han podido detectar cuáles son los temas que realmente le importan a esa comunidad y qué medidas han aplicado para ver cuál es la trascendencia de esos temas? Hay una experiencia muy importante, Nancy, en los conversatorios, porque son conversatorios en distintos territorios. Mi primera impresión, lo primero que le puedo expresar es que hay una gran expectativa ciudadana a cada territorio donde vamos. Por escuchar, por participar, por opinar. Se inscribe la gente. Nosotros tenemos un procedimiento, obviamente, para llevar una sesión lo más participativa posible. Que ¿Promocionan a dónde van a ir? Promocionamos dónde vamos a ir, por ¿Sí? eso lo hacemos cada 15 días con la comisión completa. Cuando no es completa la comisión, cuando son subcomisiones, cada 2 o 3 días estamos en un lugar. No tengan la menor duda, este día viernes estaremos, por ejemplo, en La Tacunga, estaremos en la provincia de Cotopaxi, voy a exponer yo las enmiendas. El día lunes estaremos en Santa Elena. El siguiente lunes estaremos en la provincia de Loja con la comisión completa sesionando. Esa es nuestra obligación. Pero cuando usted me pregunta cuáles son los temas, yo le respondía que mi segunda impresión es que en cada territorio hay enmiendas que son para ellos más importantes, que a veces no las visualizamos. Yo soy de Guayaquil y de pronto para mí la enmienda que guarda relación con los gobiernos autónomos y la posibilidad de que puedan con el gobierno central hacer edificaciones en salud y en temas de educación no es tan trascendental, porque digo, finalmente la hará el municipio, porque así dice la Constitución. Pero cuando vamos a otros territorios resulta que el 80% de los gobiernos autónomos del país no tienen pues capacidad para actuar de acorde a lo que dice la Constitución, es decir, que hagan su infraestructura. Entonces ahí entendemos que estos tratamientos territoriales le dan más importancia a veces a unos temas que a otros. Y el tema donde nos quieren llevar a la discusión permanentemente, el de la llamada reelección, es un tema donde yo le puedo indicar que casi todas las intervenciones que he escuchado, inclusive aquellas que tienen relación con los que no están de acuerdo con que se dé la reelección, no con el tema de la consulta o la enmienda, sino que dicen, no, la reelección por esto, indican que igual es un procedimiento totalmente válido. Es decir, hay criterios por qué sí o por qué no, pero de que estamos actuando en estricta democracia dentro de lo que estamos impulsando, es incuestionable para mí en la mayor cantidad de intervenciones. Por lo tanto, dependiendo del territorio, temas como la seguridad integral, los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores, el tema, insisto, de los gobiernos autónomos, también nos ha mencionado el tema de la participación de la Contraloría General del Estado. ¿Sí hay participación al respecto? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, y es muy válida. ¿Por qué? Porque al comienzo de esta discusión, si la ciudadanía recuerda, por noviembre, cuando preparábamos el informe para el primer debate, aquellos sectores que buscan deslegitimar y no discutir, decían, por ejemplo, que el tema de la Contraloría se lo presentaba para quitarle funciones a la Contraloría. Casi como queriendo pretender decirle a ciudadanos y ciudadanas que la enmienda buscaba crear una impunidad frente a la corrupción. Todo lo contrario. Lo que buscamos a través de la enmienda, por ejemplo, de ese tema que ha sido discutido en varias provincias, es que la Contraloría tenga claras sus normas. Que cuando se hable de los objetivos de las instituciones se tenga claro qué es lo que la Contraloría puede perseguir. Porque si una norma es demasiado amplia, es como decimos los abogados, es como un poder general. El poder general es el peor poder,
porque le concede todo, pero cuando usted va con el Poder General dice, no, 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 yo quiero un poder especial. A mí no me diga que usted puede hacer de todo. Ahora, ese mensaje de querer restar atribuciones a la Contraloría provino del propio Contralor. Yo recuerdo cuando vino acá a la comisión, él dio en parte de su mensaje a entender aquello, que le están quitando funciones y, ¿por qué no decirlo?, esencia de las funciones importantes de la Contraloría. Qué bien que usted traiga ese ejemplo, Nancy, por varias razones. Primero, porque a veces cogen y hasta quieren deslegitimar al Contralor, diciendo que el Contralor sigue el Contralor coge y de frente, como debe ser. Defienden la institucionalidad de la Contraloría a través del texto constitucional. Eso es correcto. Segundo, usted evidencia un tema importante. La gente viene a la comisión y dice, no estoy de acuerdo por esto. Tercero, nosotros traemos constitucionalistas que dicen, sí, la enmienda tal como está propuesta seguramente sí le quita algún tipo de facultad al Contralor. Lo que está actualmente redactado no le da totalmente la función específica. Busquemos pues la tercera alternativa de redacción. Yo mismo he conversado con el Contralor varias veces y le he dicho, señor Contralor, deme el texto que le parecería a usted que le permite a usted como Contralor y a la Contraloría General del Estado actuar con mucha más precisión. ¿Y eso sí podría hacer la comisión? Por supuesto. ¿Cambiar el texto? Pero por supuesto, que no tengan la menor duda la ciudadanía. A diferencia de lo que planteó en el texto Alianza País, ¿se puede cambiar? Por supuesto. Eso no le quitaría el fondo. Por eso es este trabajo de 12 meses, porque si no, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos contratar espacios publicitarios y durante todo un año, que es el que se prevé que se debe trabajar entre informe de primero y segundo debate, hacerle conocer a la ciudadanía sobre qué va a votar la Asamblea Nacional en el mes de diciembre. No es así, no es así. Nosotros propiciamos un diálogo ciudadano porque queremos sacar lo mejor para proponer a su vez un texto constitucional en la comisión cuando votemos y hacia el pleno cuando me toque hacerlo como ponente. Se me ocurre, a propósito de estos recorridos, de este trabajo que están ustedes realizando en la comisión, ¿por qué de cierta manera, viendo la presencia mayoritaria o importante de los asistentes a ese conversatorio, les van entregando resúmenes de lo que hasta el momento se ha abordado, se ha discutido, se ha analizado y de lo que de pronto la comisión estaría en capacidad de recoger? Porque sería como que la misma película le llevan a todas las jurisdicciones en donde están visitando y se vuelve un cuento repetido y allí comienza a nacer cierta resignación o desconfianza. No pasa por ahí. Yo le digo lo contrario. Bueno, a nivel de la comisión, obviamente, buscamos mejorar cada vez que tenemos una nueva presencia ciudadana en que la forma en que se maneje la comisión sea mucho más dinámica. Pero esa ciudadanía que territorialmente asiste va con el mismo interés de aquella que fue a Montecristi, de la que estuvo en Guayaquil, de la que estuvo en Ibarra, de la que está en Tumbaco, de la que puede estar el viernes en La Tacunga. Ellos van con criterio sobre el tema y van a escuchar. Hay mucho desconocimiento ciudadano todavía sobre los 16 temas, porque lastimosamente también hay un sector mediático y de oposición que solamente habla de un solo tema. Pero además al hablar de un solo tema lo tergiversa. Y le digo por qué, y permítame, Nancy. Por eso hacía énfasis en el término reelección. De reelección. Dan a entender que si se aprueba la enmienda de reelección, aquella persona que puede acogerse a esa posibilidad queda reelecta indefinidamente, así lo dicen. Y llegan a puntualizar que eso da lugar a la reelección indefinida. Nosotros hemos aclarado en los contenidos de esta discusión que lo que se busca es la postulación. El hecho de postularse no vuelve ni dignatario ni mandatario a nadie. Tanto es así que hay muchos que se han postulado y nunca han llegado. Y hay otros que se han postulado, han llegado y han sido votados, sacados por el pueblo ecuatoriano del poder, pero hoy pueden volverse a postular. Pero otros que en cambio pueden haber hecho un buen trabajo, no pueden ser una opción frente a la ciudadanía. Y todos esos temas se discuten, no se cae en una dinámica de apatía dentro de las sesiones de la comisión. Yo les diría que cada vez veo más presencia de gente y cada vez tenemos que ver auditorios más amplios, porque no solamente que se llenan los auditorios, no los llenamos nosotros, eso es un tema importante, lo llenan los ciudadanos que concurren porque eso es puertas abiertas, sino que hay gente en las calles donde tenemos que poner carpas, con parlantes y todo, para que lo que se discute dentro de las sesiones se conozca. Y además creamos ruedas de prensa, obviamente, para informar lo que usted decía, Nancy, los avances. ¿Cómo se hace la selección de quienes participan como exponentes en cada una de las jornadas que cumple la comisión en territorio?
¿Cómo se siente la comisión, el presidente de la comisión, ante un acompañamiento que se ha vuelto mediático de parte de un líder político? Son algunas de las inquietudes que todavía tenemos para el doctor Juan Carlos Cassinelli. Las vamos a presentar una vez que tengamos la oportunidad de compartir con ustedes estos mensajes, tanto a través de la radio cuanto de la televisión legislativa. No se muevan porque ya volvemos. Breves minutos para continuar con este diálogo con el doctor Juan Carlos Cassinelli, nuestro primer invitado. Doctor, habíamos quedado como tarea pendiente. ¿Cómo se selecciona a aquellas personas que participan cuando ustedes sesionan en territorio? ¿Y cómo se sienten al tener la compañía de Guillermo Lasso en las afueras de los sitios en donde se reúne la comisión? Sí, sobre lo primero tenemos una presencia a través de la página web de la Asamblea. Siempre lo digo, asambleanacional.gov.es, donde usted entra y en un icono entra a la comisión de enmiendas, ve las enmiendas y además usted puede registrarse, solicitar participación, pero eso no es un problema. Nosotros, como tenemos una sesión ordinaria cada 15 días y ya se sabe que vamos a ir a Loja la próxima sesión de toda la comisión, ya empezamos a recibir comunicaciones de distintos sectores. ¿Qué es lo que buscamos? Obviamente, si 10 constitucionalistas nos piden intervenir, buscamos que también intervengan los jóvenes, los obreros, los trabajadores, los de los gobiernos autónomos, los actores políticos, los actores sociales, los artesanos. Indistintamente. Indistintamente. Los opositores. También busco, créanlo, ciudadanía. Yo busco, porque para mí es fundamental escuchar las voces que están en contra, no en todo, de todo, sino que están en contra de algo con argumento. Y ahí marcamos una diferencia. Cuando usted está en contra de algo con argumento, usted permite enriquecer el debate. Cuando usted está en contra de todo porque dice que eso no procede porque no le da la gana, usted no enriquece el debate. Así como decir que está a favor de todo. ¿Cómo está a favor de todo? Tampoco es decir, a mí cuando me dicen estoy a favor de las 16 enmiendas, se acabó la intervención, perdimos un espacio de alguien que iba a intervenir. Coja y diga qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo, pero diga por qué. Eso es fundamental en el primer tema, así que de esa forma lo hacemos. En cuanto a nuestros seguidores, pues es una ventaja tener seguidores permanentes en todo el país, porque en eso radica precisamente la institucionalidad de nuestra comisión. Es decir, nosotros propiciamos diálogo ciudadano. Ahora, nosotros no resolvemos el tema de la consulta popular. Si quieren seguirnos a la comisión de enmienda en el tratamiento de las 16 enmiendas para hacer una presencia mediática por el tema de consulta popular, mire, yo soy respetuoso de todo, mientras permitan a la ciudadanía ejercer su justo derecho constitucional de estar en estos espacios de diálogo. Eso es lo que yo debo garantizar. Inquieta, doctor, cuando también se difunde a través de los medios de comunicación, en entrevistas, porcentajes importantes de encuestadoras que manifiestan que más del 80% de los consultados desean que sea el pueblo el que se pronuncie ante el tema de la reelección, por ejemplo. Mire, si quien propicia eso y las presenta permanentemente tiene ese porcentaje, pues seguramente ya tiene asegurada la presidencia de la República en el 2017, porque además es quien lidera esos porcentajes de encuesta. Pero estamos hablando de otro tema, no de una candidatura. No, pero lo perfilan como candidatura. Es evidente, usted señaló que el señor Lasso es el que hace el seguimiento. Sí, sí. No es que está defendiendo la democracia ni la Constitución, está indicando que hay un porcentaje importante ecuatoriano que está en contra de la reelección. Esa es la verdad de este tema. Ese es un tema político porque obviamente él seguramente pretende ser candidato en el 2017. La única manera de llegar a conclusiones es hablando claramente. Que se ponga ese porcentaje de encuesta. Yo sigo pensando que los niveles de encuesta que tienen relación con ese tema es por una distorsión en la pregunta. Cuando se habla de reelección indefinida, se posiciona en el imaginario de la ciudadanía que a través de una enmienda en un momento dado alguien se queda para siempre. La alternancia, la alternabilidad, la hace y la da el pueblo ecuatoriano en las urnas. Mire, hoy usted puede elegir a un candidato al que el pueblo lo votó. Puede ser una opción. Usted puede tener de una opción un candidato que jamás ha llegado y que ha perdido 3 y 4 veces. Pero no puede tener de opción de pronto a un presidente que le ha dado estabilidad y un giro político. ¿Quién decide eso? El pueblo ecuatoriano en las urnas. Eso es lo que nosotros estamos propiciando en la enmienda. Finalmente, la comisión desde ya ha descartado algún sitio en donde definitivamente no podrá estar en territorio para su trabajo. No, por favor, ¿no? Absolutamente. Lo único que me preocupa es un tema de presupuesto, porque estamos siendo muy cuidadosos con el presupuesto, con nuestros hermanos migrantes, ¿no? Ese es un tema que voy a conversarlo con la presidenta de la Asamblea,
tendremos que crear seguramente una subcomisión. Ese es un espacio que no se puede dejar de abordar, pero de ahí estaremos con comisión y subcomisión para que sepan si nosotros tenemos 5 sesiones formales de la comisión en estos diálogos ciudadanos para segundo debate, pero tenemos más de 40 encuentros ciudadanos ya, con miles de personas a través de las subcomisiones. Así que, insisto, vamos a seguir abordando los distintos espacios no se descarta lo del exterior. Lo del exterior no lo podemos descartar. Vamos a ver, es el mecanismo económicamente más eficiente para hacerlo desde el tema, obviamente, de traslado logístico. Seguramente no será toda una comisión la que se traslade. O videoconferencias podría ser. Es un tema que yo mismo lo propuse, pero obviamente tengo que conversar con la presidencia de la Asamblea porque tenemos que propiciar que haya el espacio. O sea, no quiero justificar y decir, ya hicimos una videoconferencia, por lo tanto ya nos reunimos con los migrantes. Es decir, cuidado. Quiero que el espacio que la Asamblea propone de discusión con nuestros hermanos del exterior en todas partes del mundo se evidencie que realmente tiene una interacción importante. Lo dijimos al comienzo en la presentación de este programa. Se ha conversado bastante, se va a seguir conversando bastante. Hoy nos hemos concentrado más en temas de logística, administrativos, de desplazamiento de la comisión. Habrá la oportunidad para ir topando tema por tema y todo aquello que se ha podido recoger en territorio por parte de la comisión. Desde ya le comprometemos entonces, doctor, para que nos vuelva a acompañar en otro diálogo a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. De la Asamblea. Y yo invitar, obviamente, a todos los ciudadanos y ciudadanas que sigan a la radio de la Asamblea, que también transmite las sesiones de la comisión. Es fundamental. De esa manera, una sesión que dicen que es cerrada de 400, 500 personas, se vuelve una sesión de participación de miles de ciudadanos y que nos envíen sus comentarios a través de nuestra página web. Muy bien, gracias al doctor Juan Carlos Cassinelli. Hacemos una breve pausa, compartimos nuevos mensajes con ustedes y volveremos con nuestro siguiente invitado, el arquitecto Patricio Donoso, representante nacional por el Movimiento Creo e integrante de esta comisión de la enmienda a la Constitución. Ya estamos de vuelta para continuar con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerde, usted nos escucha en todo el territorio, la radio con presencia en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. Lo habíamos anunciado. Nuestro siguiente invitado, el arquitecto Patricio Donoso. Él es representante nacional por el Movimiento Creo e integrante de la Comisión Especializada Ocasional que fuera creada para analizar el informe de segundo y del primer debate respecto del planteamiento que hiciera Alianza País ante la Corte Constitucional para reformar la Constitución. Esto significa enmiendas a la Constitución. Arquitecto, qué gusto, muy buenas tardes, bienvenido. Nancy, el gusto es mío, buenas tardes y buenas noches, porque se reprisa más tarde a toda la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, vamos entonces a también participarle a usted la primera pregunta que le hicimos al presidente de la comisión. ¿Cuánto puede incidir la comisión en el texto definitivo respecto de la enmienda a la Constitución? Responderé de una manera absolutamente respetuosa, pero directa. ¿Cree la opinión pública que me está viendo y escuchando que los 100 asambleístas del oficialismo van a cambiar de opinión con respecto a la reelección indefinida en estos 9 meses que restan? No, no van a cambiar de opinión. Ellos están y estarán a favor de la reelección indefinida. Pero, y aprovecho su pregunta, Nancy, para hacer referencia a la pregunta que le hizo a Juan Carlos Cassinelli respecto a la trascendencia de las enmiendas. Y ya que le topó a usted el tema trascendencia, déjeme decirle que la reelección definida, el tema de que los medios de comunicación puedan ser tratados como un servicio la información público. Como servicio público. Servicio público, como si fuese agua potable o teléfono o luz eléctrica, controlados por el Poder Central, pues, todos los servicios públicos los controla el Estado. O el tema inherente a la incapacidad, eso se pretende, de la Contraloría General del Estado de aplicar auditorías de gestión, o el tema referente a las consultas populares locales, que es restrictiva de derechos. Eso es mucho más trascendente, y de ahí la palabra que usted utilizó en la pasada entrevista, es mucho más trascendente que la vida de los gallos,
la vida de los toros y la existencia o no de juegos de azar casinos. Esto es mucho más trascendente. Sin embargo, sí se le consultó al pueblo el 7 de mayo del 2011 sobre si el torito debe morir o no en plaza, sobre si debe existir o no casinos. Déjeme decirle algo a usted, Nancy, y a la opinión pública. Hubiese bastado que el presidente de la República, con todo el poder que tiene, hubiese firmado un decreto ejecutivo prohibiendo los casinos y se acabó. Pero lo hicieron a través de consulta popular. Es más, permítame hacerle una analogía. Vamos a suponer que aquí en la Asamblea, los 137 legisladores, por unanimidad, tanto del oficialismo como de la oposición, decidiésemos unánimemente que los casinos vuelvan a existir, la Corte Constitucional nos dijera con absoluta certeza, oigan mis chullas, esto fue resuelto en consulta y no puede la Asamblea cambiar algo que fue resuelto en consulta, porque el artículo 104 de la Constitución dice que todo lo resuelto en consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Por tanto, no podríamos cambiar el tema resuelto en consulta inherente a los casinos si no es a través de una nueva consulta. Y no se diga lo que establece la Constitución, que fue aprobada en consulta popular. Les doy la fecha para que la anoten, 28 de septiembre del 2008. Ahí establece en determinado artículo la reelección por una sola vez. Si quieren cambiar ese concepto constitucional que fue aprobado por el pueblo, en consulta popular, tiene que volver a preguntarle al pueblo, tal y como sucedería con el tema que le acabo de ejemplarizar inherente a los casinos. Primera cosa. Segunda, es falso que Montecristi aprobó la Constitución. No, Nancy. Montecristi preparó el documento, propuso el texto, pero fue votado por el pueblo. Y en derecho las cosas se deshacen como se hacen. No que no se pueda cambiar, pero tienen que preguntarle de dónde nació precisamente la vigencia de una ley o de una constitución en este caso. Nació por la decisión del pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008. Dos inquietudes. Cuando a los asambleístas la Constitución les da la posibilidad de enmendar la Constitución, ¿no es rescindir esa obligación y ese gusto que, creo yo, deberían tener los asambleístas para reformar algo que se podría reformar como es la Constitución? En primer lugar. Y en segundo lugar, hace un instante decía el asambleísta Juan Carlos Casinelli, no se debe utilizar el tema reelección, es una postulación tan solo, porque reelección estaríamos hablando de alguien que ya ganó la elección, cuando tan solo se le da la posibilidad de ser candidato y el pueblo definirá si es o no electo y reelecto. Rápidamente sus dos inquietudes. La primera, no cuando es restrictivo de derechos. La propia Constitución dice que cuando hay restricción de derechos, tiene que hacerse o por consulta popular o por asamblea constituyente. Lo dice la propia Constitución, que emanó de la decisión del gobierno actual, impulsarlo en Montecristi, pero aprobado por el pueblo. De los 16 temas, ¿cuántos son restrictivos? Para empezar, en un sistema presidencialista es restrictivo de derechos, pues el hecho de que alguien pueda gobernar un país de por vida. Primera cosa, que pueda, pueda. Segundo, las consultas populares seccionales, Nancy. O sea, más de uno. Pero claro, la enmienda establecería que no se pueda llamar a una consulta popular por cualquier tema, tal y como reza actualmente la Constitución, en cuanto a régimen seccional interno. Y eso es restrictivo de derechos. El tema de la comunicación, ¿cómo no va a ser restrictivo de derechos? El hecho de que usted no pueda comunicar o ser comunicada en algo que es su propia decisión. En otras palabras, la comunicación no solamente es de ida, sino de ida y vuelta. Usted puede comunicarme a mí algo a través de este medio de comunicación legislativo, pero yo también puedo comunicarme con usted a través de un libro, de un escrito o de un artículo de prensa. Por tanto, ese derecho a comunicarnos es eso, es un derecho, no un servicio público. La segunda inquietud suya, referente al... Me concentré tanto en la primera sí, que se me pasó la segunda, sobre la reelección. ¿Por qué utilizar el término reelección porque si es postulación? El artículo tal de la Constitución, y no digo el número para que la gente me entienda mejor, ese artículo, Nancy, por Dios, no nos engañemos, como suele decir el presidente de la República los sábados, no nos engañemos. El artículo de la Constitución habla de reelección por una sola vez. Por tanto, la enmienda pretende que esa reelección por una sola vez sea eliminado y quede reelección sin poner por una sola vez. Ajá. Eso en castellano se llama reelección indefinida, porque puede haber una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta, y podemos llegar a los 56 años que está gobernando Fidel Castro, ahora a través de su hermano Raúl, porque ya tiene su cierta edad, o a los 30 años del comandante Ortega en Nicaragua, o a los 16 años que tiene Chávez primero y ahora Maduro.
No hay que copiar lo negativo. La alternabilidad del poder es basamento de la democracia, porque si no, se estaría dando, correría el riesgo, que ya alertó pues Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, y usted sabe bien que el oficialismo aumenta a Simón Bolívar todos los días, y con razón. Simón Bolívar dijo, nada es tan peligroso como dejar que una sola persona gobierne un país tanto tiempo, porque de ahí el pueblo se acostumbra a obedecerlo y él al mandarlo, de donde nace la usurpación y la tiranía. Pero concluyo con esto. Mujica, que no es de mi línea política, Nancy, dijo que la reelección indefinida es monárquica. Repito para quienes creen no haber oído bien. La reelección indefinida es monárquica, lo dijo Mujica. Lula da Silva, que tampoco es de mi línea política, dijo que si alguien se siente tan imprescindible, allí comienza a nacer una pequeña dictadura. Perdóneme, Nancy, pero en un sistema presidencialista, que es el que ha escogido históricamente el Ecuador, cambiar la opción de que un presidente sea por siempre, la posibilidad, digo, por siempre candidato a presidente, le da una opción mucho más fuerte que aquel que no es candidato a presidente, por el uso, por supuesto, que se puede dar de los medios públicos, las Fuerzas Armadas, la policía, tanta cosa, tanta prerrogativa que tiene un presidente candidato. Por eso es que la Constitución de Montecristi estableció una sola reelección indefinida. Por eso es que no estoy de acuerdo con Juan Carlos Casinelli, que él habla de una sola postulación. No, la Constitución no habla de postulación, Juan Carlos. La Constitución habla de reelección por una sola vez. Estamos con el arquitecto Patricio Donoso, representante nacional por el Movimiento Creo, hablando sobre el tema de la enmienda constitucional. Usted es parte de la comisión. Sí. Estos argumentos, estas ideas, estos pensamientos los expone en la comisión. La comisión se reúne en territorio, recibe a varios representantes de colectivos, de movimientos. ¿Está enriqueciéndose el debate? ¿Puede, mi estimada Nancy, en el segundo debate cambiarse lo que se aprobó en el primero? Bueno, el conspicuo miembro de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo, textualmente dijo que no se puede cambiar una sola coma de los textos presentados como enmienda. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Que están perdiendo el tiempo? Eso lo dijo Antonio Gagliardo, que no se puede cambiar. Pero lo dice una persona. Bueno, pero es miembro de la Corte Constitucional, pues, y Juan Carlos Casinelli acaba de defender la resolución de la Corte para implementar lo que están implementando. Primera cosa. Segunda, que no se confundan. En esas reuniones en territorio, como usted dice, hablan las 8 o 10 personas invitadas y nadie más. No hay un debate entre los miembros de la comisión, no hay un debate entre la gente que está en el teatro o en el escenario. ¿Debería cambiarse el formato a lo mejor? No, lo que debería hacerse es hacer una socialización a los 11,5 millones ecuatorianos que tienen derecho a pronunciarse. Esa es la verdadera socialización. Solo hay dos formas de que el pueblo se pronuncie, o a través de una consulta o en las calles, no hay otra, porque si los vamos a seguir reuniendo en un sitio cerrado, donde entran 140 personas, yo le multiplico por 2, 280, le multiplico por 10, 2.800, pero esa es la gente que se siente a escuchar lo que dicen 10, 12 personas, invitadas por supuesto, y a ellos todo mi respeto, pero es la opinión de ellos. Pero ¿dónde queda la opinión de los 11,5 millones de ecuatorianos que estamos registrados en el padrón electoral y que deberíamos tener la posibilidad de pronunciarnos? Hay un viejo adagio, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por tanto, escuchémosles a los ecuatorianos en su conjunto qué opinan sobre estos temas que son mucho más trascendentes que los casinos, los gallos y los toros. Si no hay confianza total en el trabajo de la Comisión de la Enmienda Constitucional, ¿por qué Guillermo Lasso está muy pendiente de la agenda que cumple la Comisión en Territorio? Es una de las inquietudes que todavía nos queda para la continuación de este diálogo que estamos manteniendo con el arquitecto Patricio Donoso. Lo vamos a hacer luego de estos mensajes que les hemos preparado para ustedes y que los van a poder apreciar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Esto es Diálogo. Gracias por seguir con nosotros y por ponerle gran atención al tema que hemos seleccionado para la jornada del día de hoy en Diálogo, a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y continuamos con nuestro segundo invitado, el arquitecto Patricio Donoso. Habíamos dejado una pregunta pendiente. ¿Por qué, si no hay tanta confianza en el trabajo de la Comisión en Territorio, Guillermo Lasso, líder de su movimiento Creo, acompaña a la comisión desde fuera, claro? Una sola vez creo que ingresó. Este es un espacio legislativo y radial muy importante que me va a permitir explicar claramente el porqué. Las consultas populares tienen dos formas de que se efectivicen.
La una, por iniciativa del presidente de la República, que con su sola firma en una comunicación al CNE es suficiente luego de que la Corte Constitucional, al ver que firmó el presidente, que planteó la pregunta, dice es o no constitucional la pregunta. Pero claro, previamente el presidente firmó. Esa es la una vía. La otra vía es por iniciativa popular. Para que se dé por iniciativa popular, debe el CNE entregarle a quien solicita los formularios, se llenan los formularios junto con la pregunta y una vez que estén llenos los formularios, hablemos de 1 millón de firmas, va a la Corte y la Corte dice, ¿es constitucional la pregunta? Hágase la consulta. Esas son las dos vías. La primera, la del 7 de mayo del 2011, la llevó el presidente de la República con una serie de preguntas, aquella de la metida de la mano y los toritos y los gallos, a través de un documento que él suscribió. Él de su puño y letra suscribió. Presentó el CNE, le facilitaron que la Corte los califique y se hizo la consulta. ¿Qué queremos ahora? Que en vez de que sea por iniciativa del presidente de la República, sea por iniciativa de la gente. Entonces, estamos pidiendo los formularios para que sean llenados por la gente, aquellos que quieran firmar, y la Corte Constitucional califique la constitucionalidad, pero con las firmas, pues, tal y como lo hizo en el caso análogo del presidente de la República. Bien, el 82% de los ecuatorianos queremos ser consultados, lo dicen las encuestas, y ese 82% merece ser consultado. Pero aun cuando no dijesen las encuestas, el pueblo ecuatoriano es el dueño de la democracia, es el dueño de la soberanía, por lo tanto el pueblo tiene derecho a pronunciarse. Bien, solo hay dos formas de que el pueblo se pronuncie. Una, a través de una consulta popular, que es lo que estamos pretendiendo, y dos, ir a las calles a decir su verdad. Por eso es que Guillermo Lasso va a donde está esta comisión, y no otra cosa, que recorrer las calles de aquella ciudad para que la gente se pronuncie. Y por supuesto se está pronunciando de tal forma que la gente ve que alguien con peso político está liderando, enarbolando esa posibilidad de pronunciarse. Entonces Guillermo Lasso va, en el caso de Ibarra, y habló en el foro, luego afuera del recinto, fue a Esmeraldas, fue a Tumbaco e irá a todos los lugares precisamente para hacer lo segundo, que es las calles. ¿Y de lado para promocionarse como candidato? ¿Y qué está mal? Le pregunto. Yo respondo que Guillermo Lasso lo que quiere es promocionar la consulta popular, promocionar que el pueblo no sea barajado y opte por el derecho que tiene a ser pronunciado. Pero lo podrían hacer ustedes, los asambleístas. ¿Y por qué no Guillermo Lasso? ¿Por qué no? Lo que pasa es que están nerviosos de que sea él, primera cosa. Segunda, no se olvide usted, Nancy, que en el Ecuador, en un Ecuador que pretende vivir en democracia, todas las actividades pacíficas, absolutamente rectas de los ciudadanos, tiene que ser aceptado por un poder público que a momentos quiere captar todo. Frente a ello, lo que intenta el colectivo Compromiso Ecuador y el movimiento Creo, con el liderazgo de Guillermo Lasso, es que la gente tenga la posibilidad de pronunciarse. Y en ese pronunciamiento no negamos la opción de que alguien diga sí a la reelección indefinida. Otros dirán que no, pero eso es la democracia, pues. Aceptar lo que el pueblo diga. Pero para ello el pueblo tiene que pronunciarse. No hay otra forma, porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y algo más que debo yo afirmar. El pueblo ecuatoriano está ávido de que le dejen pronunciarse sobre algo mucho más trascendente, como dijo usted en la entrevista anterior, al principio de su primera pregunta, mucho más trascendente que los toros, los gallos y los casinos. Estamos hablando de la democracia, de la alternancia, de la alternidad en el poder, que es mucho más importante, por supuesto, que la vida de los gallos. El movimiento Creo y las otras organizaciones que están apuntando hacia esta consulta popular han analizado la posibilidad de encontrar otro escenario que no sea la Corte Constitucional, el acompañar a esta comisión en su trabajo en territorio, el Consejo Nacional Electoral, para promocionar sus tesis respecto de la enmienda a la Constitución. Excelente pregunta. En noviembre fuimos al Consejo Nacional Electoral, llevando una pregunta, en noviembre. Se demoraron semanas en respondernos, algo así como cuando un equipo de fútbol quiere quemar tiempo. Y nos respondieron después de semanas, vayan a la Corte primero. Fuimos a la Corte, también nos hicieron perder varias semanas y luego le mandaron al CNE. Y el CNE nos entrega nuevamente a nosotros. Eso se llama el juego del tontódromo. Vayan aquí, vayan allá, regresen acá, vengan acá. Nosotros no estamos dispuestos a que se nos aplique el juego del florón. El florón está en mis manos, de mis manos ya pasó. Miren, Nancy, fuimos al Consejo Nacional Electoral, no fuimos ni a la FIFA ni a la OEA. Fuimos a donde corresponde, al Consejo Nacional Electoral. Y cuando el Consejo dice, vaya primero a la Corte, fuimos a la Corte porque somos respetuosos de la democracia. Lo que está mal es que la Corte luego le diga al CNE, tome ustedes, y luego el CNE no, le devolvemos su pregunta.
Y ya la gente se está molestando de que a lo largo de 4 meses ninguno de los dos asume la responsabilidad. Por eso le estamos llamando el juego del florón. ¿Qué queremos nosotros? Que nos entreguen los formularios, nada más, para que la gente firme. Si no hay esa respuesta, seguiremos insistiendo. Van a seguir insistiendo. La cosa es difícil porque evidentemente estos dos organismos no están cumpliendo con su responsabilidad histórica. Pero imagínese usted que Cristóbal Colón a la primera de bastos o a la segunda hubiese dicho desisto de hacer lo que hizo, y la historia lo señala, en 1492, si es que hubiese pensado esto está difícil. O Martin Luther King hubiera dejado de reclamar los derechos civiles solamente porque es difícil. Esta es una tarea difícil porque tenemos a un CNE que no nos quiere hacer caso y a una Corte Constitucional que está en la misma onda. Pero nosotros seguiremos insistiendo porque somos demócratas, porque aceptamos las reglas del juego. Y las reglas del juego son, conforme en el tema de los Yasunidos, usted acusó a esa periodista como es, sabe que a los Yasunidos les hicieron el tontódromo también, y por eso es que la gente está molesta. Entréguenos los formularios, firmará la gente que quiera firmar, y acto seguido el pueblo se pronunciará. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Mire, a ratos nos dicen que la verdadera consulta está en el 2017, no. Nosotros lo que queremos es que las reglas del juego no sean cambiadas por necesidad de un solo movimiento político, por respetable que este sea. A Messi no se le ocurrió alargar 30 minutos más del juego en la final porque no metió un gol. No, señor. Además, no se está juzgando este momento, si el gobierno ha sido bueno o malo. Unos dicen que ha sido bueno, otros lo contrario. No se está juzgando eso. Se está juzgando el hecho de que el pueblo tiene pleno derecho a pronunciarse sobre un texto constitucional que fue aprobado por él, por el pueblo. Por lo tanto, ¿quieren cambiarla? Pregúntenle al pueblo. Por lo pronto tienen un escenario magnífico, como es la propia Asamblea Nacional, como es la comisión ocasional que trabaja el informe para segundo debate, cómo enriquecer también ese trabajo de parte del movimiento CREO, de los otros asambleístas parlamentarios que integran esta Ahí comisión. Sí no puedo estar de acuerdo con usted, con todo respeto, Nancy. ¿No es un buen escenario? El mejor escenario para que el pueblo se pronuncie es la Por lo consulta pronto, popular. No. La consulta popular, es que la consulta popular es el mejor. Es el idóneo escenario para que la gente se pronuncie. Porque aquí en el plenario se van a pronunciar los 100 asambleístas que no van a cambiar de opinión en este año de socialización. En los recintos cerrados de Esmeraldas o de Ibarra o en Tumaco, donde estuvimos, ni siquiera se pueden pronunciar los que están dentro del escenario, solamente se pronuncian los que están invitados a hablar a lo largo de 10 minutos y se acabó el famoso evento del socializador y el diálogo. No hay diálogo. La forma de que la gente se pueda pronunciar es que se le pregunte directamente. Oigan, ecuatorianos, 11,5 millones de ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo en la reelección indefinida o no? Si es que el pueblo llega a pronunciarse a favor de la reelección indefinida, pues se ha cambiado lo que el propio pueblo resolvió en septiembre del 2008, porque al pueblo le corresponde, como dueño de la democracia y dueño de la soberanía, pronunciarse sobre estos temas que fueron resueltos en consulta. La última parte, porque veo que el tiempo se me acaba. El artículo 104 de la Constitución dice que lo resuelto en consulta es de obligatorio cumplimiento. La no reelección, más que por una sola vez, fue resuelto por el pueblo. Eso es lo que tiene que entrar en vigencia y estar en vigencia, a menos de que el pueblo lo cambie. Noto que hay un tema que le inquieta, le preocupa, ¿Cuál es? le anima, para no utilizar otro La democracia me calificativo, anima muchísimo. lo de la reelección, en cuanto a la enmienda. Sí, porque la pepa, como dicen los costeños, la pepa de las enmiendas está en la reelección. Es más, así comenzó pues esta historia y esta película, por la reelección que el presidente Correa anunció aquí, en el plenario legislativo, el 24 de mayo del año 2014, ¿no? Ahí, cuando cumplió un año de gobierno y había perdido las elecciones seccionales del 23F, prohibido olvidar, él habló de la reelección indefinida. Luego incluyeron otros temas, pero la PEP está en la reelección indefinida. Ahí está la intencionalidad de, cambiando la Constitución, como si se tratase de un traje a la medida, ponerlo a la medida de, como plastilina, de el que necesita los cambiecitos en la Constitución. ¿Quieren hacer el cambio? Pregúntenle al pueblo. Ustedes, amigas y amigos oyentes y televidentes, han tenido la oportunidad de conocer en la jornada del día de hoy estas posiciones interesantes, tanto del lado del presidente de la comisión, cuanto del lado de alguien de oposición, como es el arquitecto Patricio Donoso. Sacarán sus propias conclusiones y nosotros, como medio de comunicación, atentos a la evolución de ese trabajo legislativo para participarles a ustedes todos aquellos argumentos que permitan formar un criterio correcto sobre esta materia trascendental. Lo dijimos al comienzo, lo decimos al final, porque tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro para fortalecer la democracia. Muchísimas gracias al arquitecto Patricio. Soy yo el agradecido. Gracias, Nancy. Yo pensé que iba a decir soy yo el que estaba en contra suyo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.